una esfera de 0,5 gramos, eso sería la masa, vamos a ir sacando datos, ¿ya? Cuelga de una cuerda ubicada entre dos placas paralelas separadas por 8 centímetros. Eso sería la distancia. Si la esfera está cargada con 7 microcoulombs, esa sería la carga de prueba, 7 microcoulombs. Calcular el potencial eléctrico entre las placas, B mayúscula. Si el hilo forma un ángulo de 10 grados con la vertical, como muestra la figura. Aquí está. Ese es el ángulo de referencia. Bueno, en base a estos datos vamos a resolver el ejercicio. Vamos a realizar un plano cartesiano para nuestro análisis de fuerzas. Es decir, vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre en función a esta carga. Aquí tenemos el gráfico que hemos replicado. Aquí está la carga Q minúscula o carga de prueba. Sobre ella hemos trazado el plano cartesiano con sus respectivos ejes, horizontal y vertical. Además hemos graficado también esta línea punteada que sería la vertical, ¿no? La línea de referencia que tenemos en el gráfico. Y ahí hay que ponerle el dato del ángulo, serían 10 grados. En base a esto vamos a hacer un análisis de fuerzas. Analizando la figura, podemos ver que aquí hay una placa positiva y una placa negativa. Además, la carga puntual de prueba, por este dato podemos decir que es una carga positiva. Entonces, según la ley de interacción de cargas eléctricas, sabemos que entre positivo y positivo va a haber una fuerza de repulsión, pero entre positivo y negativo es lo contrario, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción, es decir, que esta carga puntual tiende a acercarse a la placa negativa, hasta llegar a un momento en el cual va a quedar en equilibrio, y ese momento es cuando forman los 10 grados con la vertical. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Hay que imaginarnos un poco cómo se está comportando esta carga con respecto a estas dos placas. Entendiendo eso, aquí podemos ya sacar algunas fuerzas que participan sobre la esfera cargada. La primera fuerza que voy a citar en el gráfico es la fuerza de interacción eléctrica, que como ya lo habíamos dicho, es una fuerza que se va a dirigir hacia la placa negativa. Entonces, aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre lo vamos a graficar de esta manera. Es una fuerza horizontal denominada fuerza F. Además, vamos a denotar que en el sistema también está participando la fuerza de tensión que se manifiesta sobre el hilo que está sosteniendo a la esfera cargada. En este hilo hay tensión y esa tensión es una fuerza, ¿no? Un tipo de fuerza. Y por último vamos a mencionar a la fuerza que se ejerce gracias a la gravedad, ¿no? Todo cuerpo que tiene masa experimenta esta fuerza, que sería el peso. Y el peso ya sabemos que es una fuerza que va verticalmente hacia abajo. Aquí está, peso de la esfera. Entonces, haciendo el análisis, hemos encontrado que hay 3 fuerzas que interactúan sobre la esfera cargada. Lo siguiente que vamos a hacer es la descomposición vectorial para la tensión, ¿ya? Y eso ya lo sabemos realizar, ¿no? Tenemos que trazar líneas paralelas, la paralela al eje X y la paralela al eje Y ya está trazada. En esta misma línea vamos a trabajar. Y de estas paralelas nacen 2 nuevos vectores. Tensión en Y y tensión en X. Además, necesitamos una referencia con respecto a algunos de los 2 ejes que tenemos en el plano cartesiano. Puede ser con respecto a Y, aquí, o puede ser con respecto a X. Cualquiera de los dos nos sirve. En este caso, es más fácil para nosotros
conseguir el ángulo de referencia con respecto al eje Y, ya que estos 10 grados se refleja en esta parte, ¿verdad? Aquí tenemos la vertical con la tensión, forman 10 grados. En este otro lado, la vertical con la tensión también van a formar los mismos 10 grados. Otra cosa que tenemos que hacer es tratar de hallar el triángulo, ¿no ve? Con estos 3 vectores. Y eso se realiza cerrando esta parte, ¿no? Como esta es la paralela de este vector, podemos decir que este lado también es tensión en X. De esta manera ya tenemos este triángulo rectángulo con 10 grados de referencia. Ahora vamos a recordarnos de las funciones trigonométricas para hallar las equivalencias tanto de tensión en Y como de tensión en X. Empezamos con el seno. El seno de 10 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto está reflejado aquí. De esta ecuación, lo que podemos hacer es despejar T en X. Es decir, la tensión que está dividiendo se va a ir aquí al lado a multiplicar, dejándome esta ecuación. Después analizamos en base al coseno. Coseno de 10 grados es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, T en Y sobre T. Si de esta otra ecuación despejamos T en Y, esa tensión que está dividiendo se va a ir aquí al lado a multiplicar y tendríamos esta equivalencia. Hasta aquí ya hemos encontrado los equivalentes de tensión en X y tensión en Y. Ahora, como habíamos analizado hace un momento el fenómeno que sucedía entre estas dos placas con respecto a esta carga puntual, sabemos que en algún momento esta placa, cuando forme estos 10 grados con la vertical, va a alcanzar un momento de equilibrio, ¿verdad? Va a llegar hasta este punto. Estaba colgado aquí inicialmente. Después de estar bajo la acción de las placas, esta esfera se mueve hasta llegar a este lugar. Y en ese punto es donde vamos a hacer el análisis, ¿ya? Para ello, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en los dos ejes, empezando con el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 porque ha alcanzado un momento de equilibrio. Y aquí vamos a observar nuestro diagrama y vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas que están sobre el eje X, solo las que están en el eje horizontal. Y nos vamos a guiar para los signos según el plano cartesiano. Las fuerzas que van a la derecha positivas, las que van a la izquierda negativas. En ese sentido, aquí tendríamos la fuerza positiva F menos la negativa que sería tensión en X. Como ya no hay más fuerzas para tomarlas en cuenta en esta sumatoria sobre el eje X, ahí acaba la sumatoria, copio el igual y copio 0. Lo que vamos a hacer ahora en esta ecuación es despejar. Este valor que está con negativo se va a ir al otro lado como positivo. Me quedaría F igual a tensión en X. Ahora, si yo reviso mis datos, no voy a encontrar la fuerza de interacción eléctrica. Aquí no hay F, ¿verdad? Entonces tengo que buscar alguna ecuación que me dé la equivalencia de esa fuerza en los términos que yo tengo aquí. Si la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza de interacción eléctrica sobre carga puntual, yo de aquí puedo despejar, ¿no? Porque carga puntual la conozco, aquí está. Entonces de aquí puedo decir que la fuerza, aquí está, la fuerza F es igual intensidad de campo eléctrico por carga puntual. Y esto lo voy a reemplazar en esta parte. Entonces anotaríamos que la intensidad de campo eléctrico por la carga es igual, dice, a la tensión en X, pero la tensión en X ya lo hemos trabajado en esta parte, ¿no? Tensión en X es igual a la tensión por el seno de 10 grados. Entonces vamos a reemplazar también, en vez de esta variable, toda esta equivalencia. Tensión por el seno de 10 grados. Y a esta expresión la vamos a denominar ecuación número 1. Luego vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y como hay un punto de equilibrio, esto será igual a 0. Ahora revisamos el gráfico.
Sobre el eje Y tenemos dos vectores, tensión en Y y el peso. Igual vamos a utilizar la referencia del plano cartesiano para los signos. Todo lo que vaya hacia arriba positivo y lo que va hacia abajo negativo. Es decir, tendríamos que la tensión en Y positiva, tensión en Y positiva, menos el peso que va hacia abajo es igual a 0. Ahora vamos a despejar. Tensión en Y se queda como positivo y al otro lado llevamos el peso. Como estaba con negativo, al otro lado pasa como positivo. Y vamos a reemplazar también, según sus definiciones, tensión en Y equivale a tensión por coseno de 10 grados. Aquí está. Entonces, vamos a reemplazar. Tensión por coseno de 10 grados es igual al peso. Pero nosotros ya hemos aprendido que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y a esta ecuación vamos a hacerle un pequeño arreglo. Vamos a invertir los miembros, ¿ya? Es decir, voy a notar que la masa por la gravedad es igual a la tensión por el coseno de 10 grados. Y a esta expresión la voy a denominar ecuación número 2. En el siguiente paso vamos a dividir la ecuación 1, que sería todo esto, entre la ecuación 2. Al realizar esta operación, t entre t se vuelve 1, ¿verdad? Y además tengo que tomar en cuenta que el seno de un ángulo entre el coseno del mismo ángulo, seno de 10 grados, en este caso entre el coseno de 10 grados, va a ser igual a la tangente de esos 10 grados. Entonces esto se va a aplicar en esta parte. Así estaríamos obteniendo esta expresión. Fíjense, esta división se ha copiado como tal. Intensidad de campo eléctrico por carga puntual sobre masa por aceleración de la gravedad igual. Y en vez de esta parte, seno de 10 grados sobre coseno de 10 grados, se ha utilizado esta equivalencia. Eso es igual a la tangente de 10 grados. Ahora vamos a hacer un par de despejes. Todo esto que está dividiendo se va a ir aquí al lado a multiplicar. Ahora, esta variable, la intensidad de campo eléctrico, no está dentro de nuestros datos. Y eso también otra incógnita que ha aparecido en el proceso, ¿no? Pero esta variable nos ayuda a llegar a lo que queremos encontrar, que sería el potencial eléctrico. Esto gracias a la relación que existe entre intensidad de campo eléctrico y potencial eléctrico. Esa relación se refleja en la ecuación que voy a anotar a continuación. Potencial eléctrico es igual a la intensidad de campo eléctrico por la distancia. Si de esta ecuación yo despejo intensidad de campo eléctrico, voy a obtener esta expresión. Y esto yo lo puedo reemplazar en esta parte, ¿no ven? Entonces, en vez de E, voy a anotar potencial sobre distancia por la carga puntual es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el tangente de 10 grados. Y aquí ya tengo la incógnita que necesito para resolver el ejercicio. El siguiente paso será despejar esta incógnita. Aquello que está dividiendo se va a ir a este lado a multiplicar y lo que está multiplicando vendrá aquí abajo a dividir. Ahora sí, en esta ecuación que hemos obtenido, vamos a reemplazar datos y hallar el resultado. La masa que nos da el ejercicio está aquí en gramos. Entonces, es necesario que hagamos un factor de conversión en esta parte para hallar las unidades del sistema internacional, sabiendo que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Esto se anula, después multiplicamos y dividimos y vamos a obtener este resultado. La masa es igual a 5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Con este valor vamos a reemplazar, ¿ya? Ponemos aquí masa 5 por 10 a la menos 4 kilogramos por la aceleración de la gravedad que sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por la distancia, dice la distancia, aquí está en centímetros. Pero si hacemos igual un factor de conversión, vamos a llegar a que 8 centímetros equivalen a 0,08 metros. Eso ustedes lo van a trabajar en su cuaderno. Entonces aquí ponemos 0,08 metros
Y esto está dividido, dice, entre el valor de la carga de la esfera. Esto es igual a 7 microcoulombs según los datos. Y eso sabemos que se tiene que anotar 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Y hemos reemplazado toda esta parte. Luego la tangente se copia como tal. Tangente de 10 grados. Y ahora vamos a ir haciendo las operaciones. Primero vamos a multiplicar estos tres valores y ese resultado vamos a dividir entre este valor en una primera instancia. Aquí está. De la multiplicación obtendríamos 3,92 por 10 a la menos 4. En las unidades, ¿qué voy a obtener? Aquí está. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, sabemos que se va a volver newtons. ¿Lo ve? Aquí está. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y ese newton hay que multiplicarlo por estos metros de aquí. Newton por metro. Abajo vamos a copiar este mismo valor porque todavía no se ha operado, ¿no ve? 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la tangente de 10 grados también se mantiene. Ahora vamos a dividir estos dos valores, obteniendo un resultado de 56, así, sin decimal, 56. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Newton por metro nos da joules. Joules sobre coulomb nos da voltios. Y ojo que esto es solamente el resultado de la división. Todavía hay que mantener la tangente de 10 grados. Finalmente, en su calculadora ustedes ponen 56 tangente de 10 grados y van a obtener el resultado de 9,87 voltios. Y ahí estaríamos terminando el ejercicio.